por mi computer. Ahí está. Entonces, vamos a arrancar con la clase de consulta de magnetoestática, que es la última de las unidades previas al parcial. Y vamos a arrancar con una pregunta que arrancó Agustín, que era con respecto al último de los cuestionarios, que seguramente debe ser la ley de Ampère, de los cuestionarios que nosotros teníamos. Entonces, vamos ahí y ya vemos todo eso. Esto lo quiero cerrar. Perfecto. Unidad 4 y el último de todos los cuestionarios previos al parcial. Entonces, ¿te acordás si tenías alguna pregunta extra? Alguna pregunta no, si te acordás si había alguna pregunta, esta es la pregunta, ¿no? ¿Alguna de todas estas? Sí, sí, la 3, la 3. 1, 2, 3. Ok. Eso. Entonces, yo creo que el problema es por cómo está definido el N. En general hay una convención no hablada de ninguna, en ningún libro, no sé si en ningún libro, probablemente que esté, pero yo me voy a copiar esto porque sí o sí lo vamos a utilizar, porque es parte de nuestro enunciado, donde marca como la mayoría de las preguntas. Entonces, lo que dice es, ¿cuál es el valor de la corriente encerrada en términos de la densidad lineal de la bobina N? ¿Sí? Cuando te habla de cualquier tipo de densidad que vos tenés dentro de tus parámetros, en general, te está hablando de una magnitud con respecto a otra, ¿sí? En general, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el vector densidad de flujo magnético, que sería el vector B, ya que estamos en la unidad de magnetoestática, el vector densidad de flujo magnético te habla de uno con respecto a otro, ¿sí? O sea, la cantidad de flujo total que vos tenés, ¿sí? Por ejemplo, el flujo dividido la superficie, por cómo está definido este vector B, ¿sí? Si estamos haciéndolo escalarmente. Ahora, cuando vos tenés la cantidad de densidad de espiras lineales, lo que te está hablando, ¿sí? Es de una cantidad absoluta, ¿sí? La cantidad absoluta podría ser esta, ¿sí? Respecto de algún tipo de dimensión. En el caso de la densidad de espiras lineal, ¿sí? Lo que te mide la densidad de espiras lineal es una cantidad, ¿sí? Que la cantidad es n espiras, ¿sí? Simplemente, respecto de, no sé, una cantidad métrica. Entonces podrías estar como por ejemplo, no sé, podrías tener una densidad de espiras de, no sé, 100, ¿sí? Cantidad, 100 espiras, le pueden poner a veces algún libro, ¿sí? Por algún centímetro, unidad métrica, ¿sí? Esa podría ser alguna de las opciones. Hay algo que tener en cuenta, ¿sí? Que lo voy a decir que es importante con respecto a no sé si ahí quedó definido la cantidad de espiras o el problema que estabas teniendo. Porque fíjate que una vez que te dices... Lo entendí cuando dijiste densidad lineal, entendí que era tipo la cantidad de vueltas sobre la longitud. Sí, sí, sí. Claro. No, pifié mal ahí. Sí, sí, sí. Si no te va a decir cantidad de espiras, ¿sí? Es lo que te debería decir, y cuando te dicen cantidad de espiras, sí o sí te están hablando de espiras en valor absoluto, o sea, tengo 100 espiras en el total, viste, directamente. Hay que esto sí me gustaría aclararlo, porque no sé si aparece, o no sé si lo prestaron en los libros, tal vez no le prestaron mucha atención, pero implícitamente cuando uno está preparando o está trabajando con esta ley, que sería la ley de Ampère, hay una convención de signos para que la ley de Ampère tenga sentido, ¿sí? Con respecto a sus campos, sí o sí, que todo tiene que estar, todo está relacionado en general a la ley de la mano derecha, sí o sí, y a la ley de la circulación de un campo con respecto a una trayectoria. Cuando ustedes tienen, de igual forma que cuando hablamos de la ley de Gauss en la parte de electrostática, entonces nosotros, no que lo propusimos, pero de pronto todos los diferenciales de superficie con los que nosotros trabajamos eran diferenciales de superficie salientes, salvo en el caso del plano, en donde no tenés un saliente o entrante, es exactamente igual
en el caso de un plano, pero cuando teníamos superficies cerradas, ¿sí? Los vectores diferenciales de superficie eran todos salientes, y eso era para que básicamente nuestro flujo electrostático tuviera sentido con respecto a la carga encerrada, ¿sí? Cosa de que el campo eléctrico o ese flujo, nosotros al hacer ese producto escalar tenga sentido con la carga encerrada, si era carga encerrada positiva o carga encerrada negativa, y que esa convención nos quedaba implícitamente armada con las convenciones del diferencial de superficie y de la polaridad de la carga eléctrica. Bueno, así como eso está armado para el flujo electrostático, que es una de las operaciones matemáticas, ¿sí? Piensen en sus rotores, en sus divergencias, ¿sí? Que esa era la divergencia para su análisis 2, para aquellos que lo recuerdan. Cuando nosotros tenemos el rotor de una función, que sería esta integral de línea, también hay una convención de signos, ¿sí? Y la convención de signos básicamente es la siguiente. Si nosotros tenemos la circulación de mi función, la circulación de la trayectoria, nosotros tenemos una circulación de la trayectoria delimitada por, ¿sí? Esta convención que está armada, en asociación con esa trayectoria, ¿sí? Si ustedes utilizan la ley de la circulación, ¿sí? Fíjense que si nosotros hacemos circular este vector diferencial de L a lo largo de la trayectoria, nos queda a nosotros un vector, ¿sí? Que nos marca la superficie, ¿sí? Encerrada, y en este caso, este sería el vector diferencial de superficie que nosotros tenemos marcado. Entonces, asociado a ese vector diferencial de superficie, ¿sí? Las corrientes eléctricas que estén en el mismo sentido, fíjense que en este caso todas las corrientes eléctricas que nosotros tenemos encerradas, ¿sí? Con respecto a esta trayectoria y al vector diferencial de superficie asociado a la circulación de esa trayectoria, son corrientes que nosotros deberíamos marcar como corrientes eléctricas positivas, ¿sí? Eso, las corrientes eléctricas positivas en lo que vendría a ser la corriente encerrada de miliampere. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros en este caso, en vez de tener las corrientes en el sentido que las tenemos nosotros en el dibujo, ¿sí? Imagínense que tenemos exactamente el mismo problema, pero ahora en vez de tener las corrientes en ese sentido, lo que nosotros tenemos son corrientes eléctricas en el sentido opuesto, como crucecitas, ¿sí? En este caso, por cómo nos quedó el diferencial de superficie y la circulación de nuestro campo magnético, estas corrientes deberíamos considerarlas nosotros con signo negativo directamente, ¿sí? Y también recuerden, ¿sí? Como última cosita de la ley de Ampère, que si ustedes hacen las circulaciones de las corrientes, ¿sí? En un campo magnético, fíjense que nosotros tenemos las circulaciones que tenemos acá arriba, el vector sale de la pantalla en esa parte, ustedes lo deberían ver así, es un vector saliente en la parte de arriba, ¿sí? Y vuelve a entrar por la parte de abajo, y entonces, por ende, el vector de campo magnético nos queda en esa circulación de la corriente eléctrica. Es una de las cosas que, sobre todo esta parte en donde nosotros tenemos la circulación de nuestro vector, que sería nuestro vector diferencial de L, y asociado a eso nosotros tenemos predefinido, ¿sí? por nuestro operador rotor, ¿sí? El vector diferencial de superficie que debería considerarse como positivo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Genial. Bueno, vamos viendo ahí algunas otras preguntas que tengan ustedes, chat o audio, aquellos que quieran participar. Profe, yo tenía una duda, pero es de circuitos. No sé si quiere que lo deje más para el final, si alguno tiene alguna magnética. Me parece lo mejor si agarramos y tenemos todas las dudas de primero de magnetoestática y después dejamos un espacio para preguntas de unidades de anteriores circuitos, o si ya están preparándose para el examen también de las otras unidades anteriores, electrostática o capacitores. Profe, yo tengo una duda sobre un ejercicio, un cuestionario. ¿Te tomás?
ahí le digo cuál es el cuestionario. Si no es que hay otra duda antes, no sé si estaba Ornella iba a preguntar algo. No, lo dejamos para el final. Era una pregunta de otra unidad. Hagamos primero un repaso, todas preguntas de magnetismo y después hacemos preguntas de unidades anteriores que Ahí tengan. estoy buscando, ¿cómo es? Es el cuestionario 43.3. Otro tres Fuerzas puntos. magnéticas en conductores. Dale. Entonces, vamos a previsualizar esto. ¿Tenés alguna pregunta en particular? ¿Y era todo algo arrastrado en general? No, era el punto 3. El punto 3. Porque lo resolví y no era, como es, no estuve para nada cerca del valor. Así que no quería preguntar cómo se podía hacer. Porque Dale, pero me parece que son preguntas todas arrastradas. ¿Puede ser? Entre unas y sí, otras. sí, Dice, sí, sí, sí. clases anteriores como para leer y para ver, ¿no? Dice, entonces vimos cómo es el cable que transporta corriente, puede ejercer una fuerza magnética sobre otro cable que transporta una corriente, y se demostró cómo determinar la dirección de esa fuerza. O sea, eso estaba linkeado en alguna clase anterior, imagino yo, y en algún video de ejemplo anteriormente. Entonces, te recuerda la ley de Ampère para un cable infinito, ¿correcto? Y entonces te dice lo siguiente, te dice, dos cables que transportan de corriente, ¿no? Dice acá eso, vamos a editar la pregunta acá para que quede ya bien directamente. Dos cables, acá, que transportan, ahí está, listo, corriente, guardar cambios. Entonces dice, ahora sí. Dos cables que transportan corriente están orientados con sus corrientes que fluyen hacia afuera de la página. ¿Sí? El cable 1 está a 10 centímetros a la izquierda del cable 2. ¿Sí? El cable 1 está a la izquierda del cable 2. El cable 1 lleva una corriente de 2 amperes. El cable 2 lleva, y el cable 2 lleva una corriente de 0,5. Cada cable tiene 1 metro de largo. Ok, entonces te dice, ¿cuál es la dirección? Ah, igual te lo está diciendo, porque están bastante cerca y entonces podrías tomar el cable como si fuese infinito, entiendo yo. Si no, habría que hacerlo vía Biot-Savart, esta parte de este problema. Que habría que analizar si hay que hacerlo vía Biot-Savart o si hay que hacerlo vía la del cable infinito directamente. Entonces dice, ¿cuál es la dirección del campo magnético en el medio de los dos? ¿Sí? Entonces, si vos agarrás esta situación problemática, porque es en definitiva lo que vamos a estar trabajando, porque te hacía una pregunta con respecto a esta situación problemática. Entonces, si vos agarrás esta situación, lo que vos tenés es lo siguiente. Dos cables que transportan corriente hacia afuera. Este sería el cable 1, porque dice que es el que está a la izquierda, y por acá tendrías el cable 2, los dos están hacia afuera. Te está diciendo que esta distancia es de 10 centímetros, ¿sí? Y te está diciendo que el cable 1 básicamente tiene 1 amper de corriente, ¿no? El cable 1, 2 amper de corriente, y este otro cable tiene 0,5 amperes de corriente. Esta es la situación, ¿no? ¿Cuál es la dirección del campo magnético en el medio? Entonces, si vos haces la circulación de corriente, ¿sí? Para cómo determinar el campo magnético en el medio camino entre los dos cables, si vos haces exactamente la deducción, a vos podrías hacerlo de una forma, y si no, con la ley de Ampère, con la circulación de la ley de Ampère, posicionás tu dedo gordo en lo que sería la dirección de las corrientes. Si yo estoy mirando eso, a ustedes les va a quedar así, en la pantalla, el dedo gordo. Y cuando haces la circulación, te da básicamente que el cable 1 tiene un campo magnético, ¿sí? En este caso, que se tendrían estas direcciones, son todas circunferencias concéntricas con la corriente, y ese sería el sentido de la circulación. Y el cable 2 tendría, ¿sí? Haces la misma definición, pero ahora la dirección de la corriente te queda hacia abajo directamente. Entonces,
Una vez que vos definiste eso, vos te das cuenta que para algún punto en el medio yo voy a tener el campo magnético de B sub 1 hacia arriba y el campo magnético de B sub 2, ¿sí?, hacia abajo. Eso es lo sencillo. Y como te dicen, ¿cuál es la dirección del campo magnético en el medio de los dos cables? Lo que tenés que ver y analizar, ¿sí?, básicamente, es la ley de Ampère para entender cuál de los dos, ¿sí?, es más proporcional o cuál de las magnitudes es más proporcional en uno y en otro. Entonces, lo que podés sacar en esta primera pregunta es, los campos magnéticos son directamente proporcionales a la corriente e inversamente proporcionales a su distancia, ¿sí? Y entonces, como el campo magnético de uno tiene 4 veces más la corriente que, que lo que sería el campo magnético generado por 2, el campo magnético de B1 sería más grande, ¿sí?, que 4 veces que el campo magnético de 2, y por ende acá esto te quedaría hacia arriba directamente. Esa sería la primera pregunta. Después, la 2 te dice, ¿cuál es la magnitud del campo magnético en el medio? ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el medio de esos dos cables? Y habría que hacer ahí la cuenta directamente, utilizando la ley de Ampère. Dice, ¿cuál es la magnitud en el 3? Entonces te dice, ¿cuál es la magnitud del campo magnético en el punto P, que es exactamente 0,3 metros a la derecha del cable 2? Y entonces, hay que hacer exactamente la misma tipo de deducción, ¿no? Con las leyes de los campos, simplemente ver cuál es la dirección que va a tener en ese punto y por ende después haces una cuenta directamente, ¿no?, con las permeabilidades. Entonces, a la derecha del cable, ¿cómo nos van a quedar, a la derecha del cable 2, cómo nos van a quedar estos dos campos? Entonces, si yo lo miro, con respecto a 2, el campo magnético va a la derecha, me va a quedar, en este caso, acá es una distancia que nos dicen ellos, 0,3 metros de 2, dice. El campo magnético de 2, fíjate que haces una circunferencia concéntrica con 2, y otra vez la ley de Ampère, el campo magnético de 2 me va a quedar, en este caso, hacia arriba. Este sería B sub 2. Y el campo magnético de B sub 1, si vos haces una circunferencia también de una magnitud así, y pasás por la circunferencia, en este punto te va a quedar que B sub 1, ¿sí?, te quedan los dos sumándose. ¿Hasta esto habías llegado vos? Sí. Sí. Sí, lo que me costó fue luego hacer, cuando dependían de la distancia, o sea, sí, no me acordaba si era que tenía que sumar ese radio, ese 2π radio y hacer esa suma. Claro, No, tienes que encontrar las dos circunferencias de tu ley de Ampère, ¿no? Que es lo que vos sí. estás buscando. Y entonces, a ver si tengo una forma, a ver si estas son líneas, acá está. Entonces, Profe, una sí. pregunta. No me terminó de quedar claro por qué quedan los dos campos sumándose. O sea, no es que, o sea, van para distintos lados, ¿o no? Ah, no, ya me di cuenta. Santi, ¿hiciste la circulación con tu mano derecha? Sí. Sí, es que me Haces, quedé, claro, porque yo cuando también tuve un problema con este cálculo porque me quedé con el punto del medio que giraban para distintos lados, pero para la derecha giran claro, los para el mismo eso lado, cuando claro. estás buscando el campo en el medio de tus dos, de tus dos conductores. Cuando estás a la derecha, en ese caso, ahí fíjate que la circulación te queda las dos circulaciones en el mismo sentido. Se hace si pones tu regla de la mano derecha. Claro, sí, ahí nos queda arrastré como en el punto medio, el 2 Claro, es eso. giraba para abajo, arrastré que también giraba la derecha para abajo. Usen siempre sus manos y eso te va a quedar, te va a venir bien. Entonces, si vos haces esta que sería la circunferencia de 2, es una circunferencia que tiene de radio 0,3. ¿Se ve bien? ¿Esa? Sí. Entonces, esa sería la circunferencia para 2. Y para 1, lo que vos tenés que hacer es una nueva circunferencia, pero ahora con centro en 1. Ahí está. Una nueva circunferencia con centro en 1 y que llegue hasta 2. Me quedó medio galanga, ¿sí? Pero Sí. se entiende lo que estaba queriendo hacer, ¿correcto? Con esto. Sí, o sea, te quedaría como
un radio 0.13 En más un el otro campo magnético. Y en otro 0,4, porque este es 10 centímetros, que 10 centímetros... Ah, 10 centímetros. Ah, sí, 0. Sí, es 0. Entonces, vamos a hacer nuestros valores. Mu sub 0 es en este caso 4 por pi, ¿no? Por 10, en este caso, elevado a la menos 7. Este sería mu sub 0. Después lo que tendría son las corrientes. La corriente I sub 1 era 2 amperes y la corriente I sub 2, en este caso, era 1 medio. Son los dos datos que nosotros teníamos. Y después tendría el radio R1, ¿sí? Que sería nuestro radio más grande, porque este era el conductor. Nuestro radio R1 es 0,4 y nuestro radio R2 para esta situación problemática es 0,3. Yo creo que no necesito ninguno de estos dos datos. El campo magnético total entonces va a ser, bueno, podría ser los cálculos parciales, pero lo ponemos así. Va a ser... Me olvido que esto ya no me deja copiar y pegar. Un segundito. Ahí está. Mu sub 0. Mu sub 0 por la corriente I sub 1. Todo esto dividido 2 por ciento por pi por el radio R1. Y esto, todo esto mismo con los subíndices 2. ¿Correcto? 2. Sí, te escuché y sí abrí la puerta. ¿Por qué no atendes el WhatsApp? ¿Me manda WhatsApp? ¿Por qué estoy viendo esto? Estoy en la computadora. Listo, gracias. Perdonen. Entonces, fíjate, te da 1,3. Una de esas debería ser las opciones. 1,3 es una de las opciones. Sí, era eso. Me confundí yo con los radios. Ahí me equivoqué, entonces se transportó a la suma y hice cualquier cosa. Así que bueno, gracias. Ahí entendí bien. Nada, Tomás. Y también para vos, Santi, el consejo. Fíjense de hacer siempre un esquema que debe estar en las estrategias para resolver problemas. Fíjense de siempre hacer un esquema en donde indiquen la dirección de la corriente, la dirección de las circulaciones, las direcciones de los campos magnéticos, porque todo ese tipo de esquemas lo que te hacen es resolverte esas suposiciones, ¿sí? Y no necesitar superponer nada, ¿viste? Si tenés distancias, podés mirar bien desde dónde estás midiendo, ese tipo de cosas. Ok, y profe, tengo también otra consulta de este cuestionario, de la última, la 4, la 5 creo que es. 4 o 5. La 5. Dale. Yo hice los cálculos, la magnitud de la fuerza me dio bien, pero después, usando la regla de la mano derecha, me dio que era para un lado y era para el otro, pero la traté, o sea, la hice 1000 veces con la regla de la mano derecha y me dio mal, pero después si lo hago algebraicamente me termina dando bien. Y no sé por qué me está saliendo mal la regla de la mano derecha. Dale, ahí estamos. Entonces, voy a leer el 4 porque me parece que están relacionadas unas y otras. Dice, 2 cables que transportan la corriente están orientadas con sus corrientes que fluyen hacia afuera. El cable 1, es la misma situación anterior, ¿correcto? Lleva la corriente, te da los dos, cada cable tiene 1 metro, dice cuál es la intensidad y la dirección del campo magnético. Entonces, nos está trabajando en la misma situación que nosotros teníamos antes, y lo que nos pide ahora es, a ver si podemos borrar esto. ¿Por qué no puedo borrar las circunferencias? Vaya uno a saber. Vamos a traernos las preguntas y entonces, ahí está. Entonces, para la misma situación anterior, te pide cuánto vale el campo magnético del primero en la posición del segundo, cuál es la intensidad de dirección del campo magnético del cable 1 en la ubicación del cable 2. Entonces, vos tenés que tu cable 1, vamos a ponerlo en negro, así los cables. Vos tenés tu cable 1, que tiene 2 amperes de corriente, se encuentra a 10 centímetros de tu cable 2, que esto trae, ¿sí?, 0,5 amperes de corriente. Y entonces, por la regla de la circulación, ¿sí?, exactamente igual que lo hicimos antes, vos haces una circunferencia, y ¿en qué dirección te queda B a vos sobre el cable 2? ¿Santi? Para arriba. Sí. O sea, muevo ahí porque nos va a quedar que
B1 en la posición de 2 nos queda hacia acá. Este sería B sub 1, ¿correcto? La magnitud, mu sub 0 por I dividido 2 pi r, ¿no? El radio, en este caso, sería esta distancia que nosotros teníamos, que era 10 centímetros, exactamente igual que la que teníamos antes. Entonces, si vos tenés que encontrar, ¿sí? La fuerza magnética, recordemos para aquellos que no están, la verdad la mayoría debería, pero las fuerzas magnéticas tenían una ecuación que era I por diferencial de L, o para todo constante, mejor dicho, I por L, vectorialmente el campo magnético, ¿correcto? En ese mundo. En este caso, como yo estoy queriendo calcular la fuerza magnética del campo en 1 sobre 2, lo que tengo es la corriente, a ver, verá. Yo lo que quiero es calcular la fuerza magnética, vamos a cambiarle los subíndices. La fuerza magnética en 2 debido al campo magnético 1, ¿correcto? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. F21. Entonces, lo que yo tengo en general es la corriente propia y la longitud propia, o sea, estos son la corriente 2 y la longitud 2 respecto del campo magnético 1. Entonces, ¿qué dirección tiene el vector L2? ¿Santi? Y L2, el vector de dirección, ¿no Claro. es con la intensidad que se hace la regla de la mano derecha? Exactamente. El vector 2 tiene la misma dirección que la corriente que vos tengas. Si tenés una corriente que es saliente, entonces tu vector, en este caso, tu vector L va a ser un vector también, en este caso, saliente. Este sería el vector L2. Y entonces, cuando vos tenés que hacer el producto vectorial, ¿sí? Lo que tenés que hacer es rebatir el primero sobre el segundo, ¿correcto? Sí. Entonces, si vos lo mirás así a tu problema, yo te hago, lo veo así, pero ustedes lo deberían ver en su pantalla así, me da una fuerza a mí que sería hacia adentro. ¿Correcto? Esta sería la fuerza magnética 21. Si no pones los 3 dedos, este debería Claro, estar... pero, o sea, la consigna no dice que son hacia afuera de la página, o sea, es hacia mí. ¿La fuerza o la No. corriente? O sea, en la parte de dice Las que las dos corrientes que fluyen fluyen hacia afuera de la fuera página. de la página. Hacia afuera de la página yo entiendo que es hacia vos, ¿no? O sea, si bien no hay una página, bueno, podría ser una página web, ¿no? Bueno, Yo entiendo que es hacia afuera es hacia vos directamente lo que claro, está. y sería con el índice apuntando a mí Con y el el mayor apuntando para arriba. mira, yo te lo, el índice apuntándose hacia vos, este es el índice. Después el del medio apuntando hacia arriba, y entonces Ah, el pulgar te da la dirección del campo de la fuerza magnética, digo. ok, o sea, con la mano al revés, yo lo estoy haciendo con, o sea, la palma hacia mí. Para mí, si lo mirás en el apunte o que te lo mostré, justito les mandé ese Notion, que si ya hago un aviso, si alguno quiere mirar esto, a ver si les gusta, porque así hago una traducción de OpenStax y lo podemos utilizar, ¿no? Si vos lo mirás, los vectores, cuando vos tenés un producto vectorial, ¿sí? Él acá lo enseña con la circulación de uno sobre otro. Pero si no, cuando vos tenés un producto vectorial de 1, 1, este sería el primero de tus vectores del producto vectorial, este es el segundo de tus vectores del producto vectorial, y el tercero te queda resultante directamente. Entonces, hacia vos te estaría apuntando el primero de tus vectores, hacia arriba estaría apuntando el segundo de tus vectores, y hacia la izquierda te queda apuntando la fuerza. Y si eso no te resulta demasiado complejo o no querés trabajar así, agarrás y armás directamente un sistema de coordenadas en donde vos tenés acá, se ve medio flaquito ese, dame un segundito. Ahí está, armamos un sistema de coordenadas en donde tenemos X, Y, con respecto a esa triada
acá tendríamos Z, y entonces, hace, como bien vos dijiste, ahí tenés un producto vectorial, y entonces la fuerza es el producto vectorial de I, J, K, mis tres vectores. El primero de mis vectores está ¿en qué dirección? Si lo querés hacer así. La de, El primero de de mis K. vectores es L, claro. Estaría en la dirección de K, o sea que yo tengo acá 0 y 0, y acá tendría mi vector L, L2, que le llamamos, y después debería buscar el segundo, que sería B sub 1. ¿En qué dirección está B sub 1? J, positiva. 0, y está en J positivo, y acá tengo B sub 1, y acá tengo 0. Y después haces este producto vectorial. En el primero, ¿sí? Los que no están en I, me quedaría, fíjate que ahí resolviste todo, porque te quedan los productos que no están ni en la línea ni en la columna, me quedaría 0 por 0, 0, menos L2B1, o sea, esto me quedaría en menos L2B1 y el versor I. Y después en J, fíjate, en J te queda 0 por 0 y L2 por 0, y en K te queda también, básicamente, te quedaría en K 0 por 0 y menos L2, no, y en K me quedaría 0 por B1 y 0 por, menos 0 por 0, y así lo resolviste. Lo interesante Y es, así me terminó dando. claro, Eso, me confundía con la regla mano derecha porque no como que me cuesta ver para qué lado tiene que estar apuntando la mano. O sea, porque sí. apoyas este dedo, el primero, el índice, sobre el primero de tus vectores, este sobre el segundo de tus vectores, y después el pulgar te debería dar como el resultante donde tiene que estar. No, sí, eso me quedó claro. Lo que no me termina de cerrar es, o sea, si la palma tiene que estar apuntándome a mí o a la pantalla. No, la palma te Porque queda depende de lo hacia que arriba. haga, siempre va, claro, para atrás. Claro, la palma te queda O sea, yo, por ejemplo, lo hago con dos lápices o algo eso porque me resulta más sencillo. bueno, sí. Entonces, no sé, te lo armas así, por ejemplo, no sé, este es entrante y este va para acá, y vos ya sabes que vas de uno al otro, entonces, no sé, si tenés que llevar de este acá, te queda así, lo pones así. Como que con la palma tenés que llevar, empujar al que va, y ahí te queda, bueno, la fuerza para acá. Claro. O así, no sé, qué sé yo. Lo tenés así, por ejemplo, este va para así entrante, y este así, con la palma arrastrás el vector y cerrás y te va para arriba. Ok. Yo voy a estar en el parcial con las dos cositas porque es de la única forma que me sale. Eso es lo divertido de magnetostática, están todos así con las manos tratando de dilucidar las direcciones. Pero Sí, sí. fíjense que ustedes tienen dos herramientas muy poderosas. La primera es la parte de la regla de la mano derecha, o sea, lo hacen vía geometría y la circulación o los tres vectores, como les quede más cómodo. Y si eso no les gusta a ustedes, vayan por lo matemático, lo estrictamente matemático. Si la parte de la geometría espacial con los dedos y de ese producto no te cierra por alguna razón o te cuesta mucho implementarlo, parametrizar los dos vectores y hacer el producto vectorial ese que es una pavada y no habría problema de resolverlo. Sí, creo que en el parcial voy a hacer eso para evitar estas equivocaciones. Son herramientas, y como son herramientas en general, lo que vos tenés es siempre, si solamente tenés un martillo, todo se ve como un clavo, ¿viste? O sea, agarrá una de las dos herramientas y masterizá eso, ¿viste? Que es lo que te va a servir. Sí, y tenía otra, no es una duda, pero vi recién que te lo preguntaron por el canal de Slack, por el tema del trabajo en conjunto de la unidad 4, Ajá, que lo vi hoy a la mañana, al mediodía más o menos, y que ya había cerrado. ya había Y vi cerrado. que pusiste claro, que te lo envían por DM, te lo puedo mandar ahora cuando termine la clase y No encontré una forma de poder subirle y asignarle personas. O sea, a mí lo que me muestra ya directamente es la condición de revisión entre pares. Ya están todos claro, decías que justo, sí, lo vi cuando estaba terminando la unidad 4, vi que estaba al fondo y ya había cerrado, no lo había visto antes. claro, estuvo avisado, si ustedes miran las fechas, yo les dije perfectamente cuándo cerraban. Ambas entregas el día lunes 13 a las 23:59, ambas revisiones el día miércoles a las 23:59. ¿No?
como para que lo tuvieran en cuenta en ese caso. Yo no encontré cómo agregarles para que hagan la entrega y poder asignarles, no hay ningún botón, no hay ninguna forma de loguearse como estudiante y subirlo. Después veré ahí qué es lo que hago con tu caso y el de... ¿cómo era el otro estudiante? Y el de Juan. Ok. Y, profe, Gracias. perdón, después también podría subir la respuesta, porque como hay que corregirle a otros compañeros, capaz yo lo hice mal y no lo sé. Yo te diría que, o sea, no era un problema extremadamente difícil. Si quieren, No, no, o sea, hoy ya lo entregaron todos. Si quieren lo podemos revisar y lo podemos hacer. La mayoría, imagino yo que, o sea, todos lo hicieron el problema, los que lo entregaron lo hicieron el problema, entonces muchos tienen la idea de qué era lo que había qué era lo que había que hacer y cómo se resolvía ese problema. sí. Entonces, imagino que a lo sumo puede haber alguna pequeña duda, pero no es que puede haber cosas grandes de equivocaciones en el problema. Pero la idea es que vos hayas hecho tu problema y que con lo que vos aprendiste a hacerlo, le revises el problema a otras personas. Vas a tener que revisar 3, o sea, si las 3 te parecen que están mal, evidentemente es el que lo hizo capaz Claro. vos. Nunca me ha pasado igual eso en general. Entonces, Ah, bueno, listo. Profe, ¿y hay algún criterio para corregir? O sea, no sé, yo me fijo el resultado, si le dio bien. hay una rúbrica que No. te va invitando a que sigas los pasos que eso es lo que tendrían Ah, que ok. hacer ustedes. Ah, no lo vi. La Ok. rúbrica te debería, por lo menos lo que yo programé y lo que intenté hacer, te va diciendo, la otra persona cumple con el ítem 1. Por ejemplo, el ítem 1 es identificar la fenomenología del problema, ¿no? Los conceptos relevantes. Cuando uno mira este problema, ¿cuál sería el principio fundamental sobre el cual vos basarías este problema, Ariana? ¿Cuál? ¿El problema que había que corregir? ¿Qué querés que hacer? ¿Pero cuál de los dos? ¿El de circuitos o...? Estamos en magnetostática, hagamos el de magnetostática, ¿no? ¿Cuál sería el principio fundamental de esto? ¿Es un problema de fuente de campo magnético, ponele? ¿Es un problema de ley Ampère? ¿De qué es un problema esto? De campo, si no recuerdo mal, la luz hace un rato ya. Pero ¿Campo? sí. Creo que sí. A ver. Estoy buscando mi resolución. Vos me preguntaras a mí, yo este problema lo encasillo, ¿por qué es lo que te dice? Calcula el valor de la intensidad de corriente de modo que la barra permanezca en equilibrio, ¿sí? Claro, yo ahí lo que planteé es lo de la sumatoria de fuerzas. Claro, para mí es un problema de fuerzas magnéticas este. Claro. Si yo lo tuviese que poner en una caja, es eso. Entonces vos agarrás y decís, bueno, la persona cumplió con ese ítem de identificar, decir, bueno, esto es un problema de fuerza magnética, como para arrancar, decir, la fuerza magnética es I por el L, vectorialmente B. Sí. Después, el segundo te va a decir hacer un esquema, ¿no? Que serían las partes de la estrategia para resolver problemas. A ver si la tengo por acá. Estrategia para resolver problemas, fuerza magnética. Y entonces, vos con eso lo vas graduando directamente. Lo vas graduando como si fuese un sistema de puntuación de 5 estrellas, como tu Uber, Okay. como cualquiera de las cosas. Entonces, con eso tenés ahí una forma de graduarlo. Si hizo alguna parte, alguna otra no. Entonces, plantear el problema, dibujar el vector representativo de la longitud, ¿no? Te identificó el ángulo entre los dos vectores, te identificó las incógnitas, y lo mismo con el punto 3, ¿no? Y el punto 4, ¿no? Exprese la fuerza magnética utilizando la ecuación, ¿sí? Si lo resuelve bien, entonces con eso vas haciendo todas esas cosas. Perfecto. Entonces, la idea es que estandaricen su resolución de problemas. Bien. O sea, profe, hay que evaluar los 3 que hay. Los 3 que tenemos, los evaluamos los 3. A vos te van a llegar 3 y deberías mirar 3. Yo es la primera vez, yo lo he usado en una plataforma externa esto, y es la primera vez que los programo acá en Moodle, pero a mí lo que me dice en esta fase de evaluación, que ya están asignados como todos los envíos, y entonces a vos por ejemplo, agarro Marco Luis, va a tener que
a él lo van a revisar Lionel, Kevin y Tomás, vos le vas a revisar el trabajo a Marco. Salió random, no es que yo me puse, hay una función que dice esto cuando los asigno, cómo los vas a asignar y cuánta cantidad, y yo le puse 3, porque era lo que usaba en la otra plataforma y me parecía correcto. Y entonces, así como 3 te revisan, le van a revisar a Marco, Marco le va a revisar a Ornella, Paola y Carolina. Es lo que le toca a él directamente. Pero Está bien. no me deja ver, no me deja loguearme como usuario, así que no me deja como para ver cómo es que funciona esto. Si tienen dudas, me escriben y lo vemos directamente. Está bien. Yo después tengo otra consulta de un cuestionario. Dale, ¿querés ir ahora? ¿Es de Sí. magnetismo o de otro tema? No, magnetismo. 4.2.7 es. 4.2.7. Sí, práctica de fuerzas y magnéticas y torques. ¿Tenés alguna pregunta en particular de este? Sí, el último ejercicio es. Y es independiente a otros. Sí, eso usa toda la misma imagen, por la misma situación problemática, por decirlo así. Dice, para la situación que se muestra, encuentre el torque en el lazo del cable. El radio del circuito es de 0,2 metros, la intensidad del campo es de 3 militesla y la corriente del circuito es 150 miliamperes. Encuentre su respuesta en unidades de micronewton metro. No incluye unidades. Ok. Yo lo que hice. Era una soletilla esto, a ver si dice, un bucle inicialmente en reposo, yo imagino que si en ninguna pregunta anterior te lo cambia, es el mismo bucle directamente. Sí, yo pensé un bucle nada más, una espira nada más. Claro, y entonces vos podés encontrar el torque de cualquier, que esta es una buena ecuación, que el otro día Ariana me preguntó lo mismo en una pregunta de ese. Al final no hicimos lo que sería la. No, igual, profe, por mí no es necesario, ¿eh? Dale, bueno, lo sumo cualquier cosa. Si tenés alguna duda cuando estás revisando algún trabajo de alguien, lo sumo a preguntar. Pero yo creería que va. Sí. Le Eh, pregunto. entonces, a ver si puedo pegar ahora la respuesta. La respuesta no, esto. Entonces, hay una ecuación que está buena, que yo la pegué en una de las preguntas, que era esta, la del torque magnético. No sé si la revisaste o si la viste, estas ecuaciones. Sí, yo usé la de momento dipolar magnético Claro, ¿cómo es? Por el campo magnético y supongo que lo hice bien, pero habré hecho algo mal porque no me dio como el resultado. Por claro. eso. Para mí, entonces, ese torque así sería la cantidad de espiras, que no lo tenés ahí un seno. ¿Cuál es el ángulo del seno entre esos dos vectores? Te quedaría el seno de 90 grados, ¿correcto? Porque Sí, son perpendiculares. porque El área que vos tenés en esa circulación de corriente y el campo es magnético saliente. Es saliente. entrante. Hacé la circulación con respecto a la corriente, Tomás. Sí, es entrante, disculpa. Pero igual el saliente o entrante sigue siendo 90. Sigue siendo Porque 90, pero no te equivoques en esa circulación, porque lo haces así distraído y después sí, queda. lo saliente o entrante te da mal hacia dónde rotaría la espira, si lo haces mal. Pero entonces Sí, sería, a veces me equivoco y hago agarro con la mano izquierda porque a veces es cómodo y. ¿qué es eso, lo de la mano izquierda? Lo usan. Entonces te quedaría pi por radio al cuadrado, ¿sí? Porque es el área de esa espira, pi por el radio, que lo decían ahí, el radio del circuito es 0,2 al cuadrado, pi por radio al cuadrado por el campo, pi por radio, ese es el área, por la corriente, que la corriente es 150, ¿sí? Por 10 elevado a la menos 3, ¿correcto? 150 miliamperes, y el campo por, en este caso, 3 por 10 elevado también a la menos 3. No sé si hiciste algo así. Ahí creo que vi mi.
Pi por radio confusión. al cuadrado es el área. Es un área de un... yo pensé que era un área de una esfera. Ahí capaz que me equivoqué. Yo hice un área de esfera. De un sector circular. No fui por circunferencia. No, bueno, ahí está mi Podrías error. poner ahí, y guarda que acá tengo un pi, ¿sí? Recuerden que si queremos un número, le ponemos a esto número. Entonces, 5,56 deberías poner vos ahí en eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que a mí me dio... Sí, me fui para otro lado porque puse el área de una esfera. No sé por qué me fui por el área de esfera y dije, chao. Y ahí... Ahí está. Es una, aparte, igual no te confundes, 56,5. Está perfecto, 56,5. Sí, 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 sí. Recordá que una esfera es un objeto, ¿sí? Tridimensional, y en este caso estás hablando de un objeto plano. Ok. Siempre Sí, que ahí. en alguna de esas cosas, de esos problemas, trabaja con unidades. Si vos trabajás con unidades, te das cuenta ahí que cómo podés expresarlo. Si vos trabajaras con eso y pusiste ahí 4 pi radio al cubo, y después cuando trabajaste con B y fuiste a las unidades de B, te vas a dar cuenta que te sobra 1 metro ahí, y entonces puedes decir, ¿por qué estoy poniendo la superficie de una esfera? Eso es muy útil para detectar errores. A mí me pasó en el examen final de Física 1, que eran un ejercicio de fluido estática y de fluido estática, y de pronto veo que estoy sumando algo que tiene unas unidades con algo que tiene otras unidades diferentes, ¿no? Y digo, en algún lado hay algo más y me había comido un área en el despeje, en lo que estaba haciendo, ¿viste? O sea, es muy útil eso. Sí, 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 ahí Es vi mi error. Muchas gracias. En la parte de verificación te puede servir eso, siempre. O sea, cuando No, estés sí, que vi la fórmula y dije, pero es lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces dije, por eso lo iba a preguntar acá, porque dije, qué raro, es lo mismo que hice yo. Así que bueno, ahí vi mi error. Genial. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más con respecto a magnetoestática? ¿O las tareas, a las cosas que hay para hacer? Buenísimo. Abrimos entonces el segmento de preguntas de otras unidades. Ornella, vos tenías la primera de las preguntas, así que vamos para adelante. Sí, mi consulta es como más general, pero si querés podemos ver el ejemplo de, por ejemplo, el cuestionario 3210, creo que es. 3, 2, 10. Pero Sí. vamos a la pregunta general entonces primero. Sí, porque me anda costando tipo armar las ecuaciones para sacar las corrientes. Porque estaba viendo, por ejemplo, en este caso, veo que, yo dividí, por ejemplo, tengo la corriente 1 que va desde la primera rama de todas, se divide en la corriente 2, para que va la rama del medio, y la corriente 3. Ajá. ¿Qué pasa? Me anda costando, según por lo que estaba viendo en las respuestas que están, porque no me daban, digamos, por ejemplo, en la segunda malla, yo hice la corriente 2 que vaya para abajo y la corriente 3 que vaya hacia la derecha. Dame un segundito. Espera. Sí. Uh-huh. Agarraste la primera corriente, vos me dijiste, en esta de la izquierda, vos propusiste que la corriente 1 hace esto. Claro. Sí. Esto sería 1. Y después esa corriente, en este nodo que vos tenés acá arriba, se divide en 2. Hacia abajo. Hacia abajo, que es la corriente 2, al menos yo la llamé así, 2. y hacia la derecha, Y eso haciéndose la corriente 3. Correcto. Entonces, sí. Vamos a hacer eso. Y si vos tuvieses que escribir, ¿cómo te quedaría la ecuación de Kirchhoff? Claro, por ejemplo, la primera ecuación de la primera malla me quedó bien. La de las tensiones, no, la de la corriente primero. Así vamos viendo dónde está el error. O sea, vos me decís, por ejemplo, I1 es igual a I2 más I3. Perfecto, listo. Ahí no hay problemas. Sí. Después la de las tensiones, Ajá. me queda la primera que es 10 volts. Hay un paso antes de escribir las ecuaciones de las tensiones. Uh-huh. ¿Quién le dice o quién recuerda cuál es un paso extremadamente fundamental una vez que nosotros
elegimos los sentidos de las corrientes? Ponerle los signos a los componentes, a las resistencias, Claro, ¿cómo se llaman esos signos o ponerle esos sentidos? la polaridad. La polaridad de las caídas o aumentos de tensión. Entonces, ¿cómo que nos quedaba? ¿Alguno recuerda las convenciones? Donde entra la corriente es positivo, donde sale negativo. Correcto. O sea, siempre la corriente circula desde donde hay más voltaje hacia donde hay menos voltaje, y entonces, asociado a eso, asociado a cada una de todas tus corrientes en tu circuito, te quedan las polaridades de las caídas de tensión o las diferencias de potencial en tus resistores. Y después, en cada una de las pilas, vos tenés una polaridad por cómo están conectadas, ¿correcto? Sí, sí, sí. O sea, Así quedaron todas las me había polaridades. sacado eso para ir a la pregunta, pero sí, sí, eso lo hice tal cual. Ok. Y entonces, si hiciste esto, no debería haber ningún problema, o sea, en tu ecuación de Marshall. Sí, pero sin embargo lo hay, creo. ¿Estamos bien? Bueno, ¿en qué sentido? Entonces, ahora sí, ¿en qué sentido vas a circular las dos mallas? O la malla, la O que... sea, la primera malla la circulé como va la corriente 1, o sea, empecé por la pila directamente Ajá, y fui para arriba. claro. Em, Tipo, sentido horario, así. claro, sí, sí, básicamente. Y entonces te quedaría 10 menos 2 por I1, menos 3 por I1, menos 4 por I2, menos la tensión de esta fuente, que creo que era 4, está tapada justo por la corriente, Sí, para 0. ¿Te quedó así? sí. Esa me había quedado bien, hasta ahí tipo estaba bien. Perfecto. Pero me empezaba a traer problemas la segunda malla, Que hiciste en tu porque circulación sí, igual, ¿así? de la misma forma, sí, fui por el mismo lado. Arrancaste desde acá Eh, abajo. arranqué desde la de arriba, desde ¿Acá? donde se dividen a la derecha. ¿Desde acá arrancaste? Desde ahí, claro, hacia la resistencia de 5. Entonces te quedaría, ¿cómo es esto? ¿Un aumento o un descenso de potencial? Ahí es menos, ahí es descenso. Menos 5 por I3. ¿Esto qué es? ¿Un Sí, aumento o un descenso de potencial? también descenso, Descenso de eh, potencial. menos 2. Y acá, cuando se llega a la rama del medio, lo que Ajá. me quedaba duda es, hay dos, por lo que entiendo, hay dos corrientes, la de I2 y la de I3. No. Entonces yo veía que agregaba, por ejemplo, la de I3 y me daba todo mal. Pero, ¿cómo que pero ¿por qué la de I3? La I3 solamente circula, la corriente I3, desde este nodo hasta acá y hasta acá. Este último Oh, punto es el último punto en donde circula I3. Y después, ok. de acá arriba, las corrientes circulan por ramas, no circulan por mallas. La rama es lo que une dos nodos que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Claro, claro, claro. Entonces, a partir de acá hacia arriba, ¿qué corriente circula? Ahí sería la I2. Pero I2. yo me empecé a confundir porque, por ejemplo, en los videos de César vi que también tiene en cuenta la I3 en esa rama, entonces No, porque me César empecé está a liar. haciendo, César es probable que esté aplicando Ariana lo explicó como una de los días que hicimos uno de estos circuitos, es un método un poco más potente que se llama método de mallas, que, Ok. claro, que es un derivado de las leyes de Kirchhoff en automático, y ese método lo que te propone es básicamente armar dos construcciones matemáticas, ¿sí? En cuyo Ujú. caso vos tenés una corriente de mallas, que la corriente de mallas circula a través de toda una trayectoria cerrada, en este caso esta Sí, sería la corriente de mallas 1 y en este sentido, y esta sería otra de las corrientes de mallas en el otro de tus dos sentidos, que sería esta la corriente de mallas 2. ¿Sí? Y claro. entonces él escribe la corriente 3, ¿sí? Que sería la corriente que termina en el medio, esta que sería la corriente 3. Él siempre escribe la corriente I sub 3 como I1 menos I sub 2. Sí. ¿Sí? Pero él está usando este método que yo no lo expliqué y tampoco corresponde a la asignatura.
Ah, ok, porque como lo veía que lo hacía varias veces en varios de los videos, me empezaba a marear y después los ejercicios no me daban, no entendía por Claro. qué. No, solamente con que utilicen las leyes de Kirchhoff base, a mí me alcanzan. Después, si Ah, ok. alguno sabe este método de mallas o quiere aprenderlo, perfecto, está buenísimo. Con esto de método de mallas, vos rápidamente viendo la topología del circuito, podés construir un sistema que te resuelve todo tu sistema en una matriz de 2x2, viste, directamente. Vos, en el método de mallas, simplemente como para aquel que no lo sabe, uno construye una matriz de resistencias. Yo la voy a hacer rápidamente, ¿sí? Con lo que recuerdo. Lo que uno busca es la resistencia propia de la malla, o sea, la suma de todas las resistencias, que es 2 y 3, 5 y 4, acá hay un 9. ¿Sí? Después lo que comparten 1 con 2, lo que comparten 1 con 2 es este elemento que nosotros tenemos ahí, que es 4, o sea, acá va negativo porque las corrientes se oponen en este caso sobre el elemento 4. Después tengo acá el menos 4, que es lo que comparte 2 con 1 también, y después la resistencia propia de la malla 2, que sería 9 también, porque tengo este 5 y este 4. Y después lo que vos tenés acá es las dos corrientes, que serían las incógnitas de tu metodología de mallas, y 1 e I sub 2, ¿sí? Las corrientes de mallas, y después acá lo que hay es las tensiones, que sería la sumatoria de las tensiones correspondientes a la malla 1, que es 10, y esto era un 4, si mal no recuerdo. Sí, era 4. 10 positivo y 4 negativo, 10 positivo, o sea, me quedaría 10 menos 4, y en la otra me quedaría 4 positivo y menos 2. Fíjate que acá te queda un sistema de 2x2, haces este producto vectorial, haces el producto vectorial de este por este vector, te queda un sistema de 2 o como quieras, invirtiendo las matrices, podés resolverlo de diversas maneras, y con esta otra ecuación podés calcular la corriente que te falta directamente. Pero es un método muy poderoso que rápidamente, con ver la topología del circuito, vos podés encontrar estos sistemas matriciales que te resuelven un circuito. En un sistema de 2x2, o en esta topología que nosotros tenemos, que es un sistema de 3x3, perdón, tal vez la diferencia entre escribir las ecuaciones de Kirchhoff y hacer esta metodología es casi igual, pero cuando tenés topologías más complejas, con fuentes controladas y con otro tipo de elementos en un circuito, te aligeran mucho porque es un sistema muy metódico y muy estandarizable directamente. Ah, dale, genial, gracias. De nada, Ornella. Profe, yo tenía un ejercicio, también es de circuitos. Ajá. Creo que Iván lo había pasado en el grupo, en el Slack. Ya lo busco. Uno que preguntaba, es el tercer punto nada más, el punto C, para calcular el tiempo en el que se carga el capacitor, ese mismo. El punto A y el punto B los pude sacar bien, pero el C no sabía bien cómo hacerlo. Hagamos un repaso. Voy a bloquear esta imagen. Profe, perdón, yo estaba intentando hacer el mismo ejercicio y medio que me costó plantear el A y el B, si podemos plantearlos rápidamente y después, o hacer el C y después plantear el A y el B también. Fíjense que este ejercicio yo también lo resolvimos un día que Genaro hizo esta pregunta también. O sea, dentro de uno lo voy a plantear rápidamente esto también, pero también ya es un ejercicio que hicimos uno de los días que Genaro lo planteó, si mal no recuerdo, al final de la unidad 2, porque fue una de las preguntas que él hizo, que él estaba un poquito más avanzado, no pasa nada, pero nosotros lo resolvimos también. Entonces, lo que nosotros teníamos es este circuito, que voy a sacarle un screen como rápidamente para tenerlo bien con zoom, y de esa forma que nos quede el espacio para poder dibujar tranquilamente. Hice cualquier garzada. Ahí está. Bueno, hice casi cualquier garzada. Este nos va a quedar bien ahí. Y entonces esto va a quedar... no estuvo tan mal, ¿eh? Casi que estuvo bien esto. Entonces, nos quedaron este problema. Entonces, para Carolina, que dijo si podríamos plantearlo. Es un circuito complejo, ¿no? Parece complejo el circuito. Tenemos 5 resistencias y tenemos 2 capacitores conectados,
¿sí? Y nos dicen que nuestro circuito está en régimen estacionario. ¿Qué es lo que nos quería decir cuando nuestro circuito estaba en régimen estacionario? Que los capacitores no estaban cargados. ¿Quién la asesina por mí? Porque yo... que están cargados y no pasa corriente. Gracias. Den gracias a Dios que TCP no acepta violencia dentro de sus reglas. Entonces, en vez de funcionar como un cable, es como que se corta. Es como funciona como un circuito abierto, como un interruptor. Entonces, lo que uno tiene es este circuito, este capacitor que está cargado, así. Acá estarían las cargas positivas de este capacitor, ¿sí? Y acá estarían las cargas negativas de este otro capacitor, y por ende funciona como un circuito abierto porque la diferencia de potencial que vos tenés entre este punto y este punto es opuesta a la diferencia de potencial de ese capacitor. Lo mismo nos pasa a nosotros en este otro capacitor. Déjenme que miro las diferencias de potencial. Esto es E1. Yo me voy a arriesgar, pero desconozco la polaridad de la fuente, tendría que hacer las cuentas, que de hecho es lo que les pide a ustedes. Este sería, para mí, este te quedaría como más, ¿sí? Y si me confundí, es lo que estoy analizando así de la topología sin hacer ninguna cuenta, y este sería el menos. Entonces, en lo que parece un circuito complejo, ¿qué es lo que nos permitía hacer cuando nosotros teníamos los capacitores completos? Bueno, los capacitores completos, cargados completamente, nos permitía reescribir a nosotros nuestro circuito, ¿sí? Pensando como si las ramas estuviesen abiertas. Entonces, acá tengo E1 y acá tengo R1, acá no tengo más el capacitor, y caigo a esto que yo lo voy a dibujar así como por simpleza para que ustedes lo puedan ver un poquitito mejor. Acá tendría R4, ¿sí? Acá tendría R5. La rama del capacitor, que tenemos C2, R2 y la tensión esta, que sería E2, esta rama también queda deshabilitada porque tiene ese capacitor, y entonces fíjense que de ahí lo que nosotros vamos es a través de este conductor hasta R3, que está acá R3. ¿Correcto? Dibujado así, es una pavada del circuito. Tómense el tiempo de hacer este tipo de trabajo mental, porque ¿se acuerdan que el otro día que hicimos un ejercicio que era diabólico? Ese sí era diabólico, de redibujar un circuito. ¿Se acuerdan el del puente de Wheaton? Pero una vez que nos dimos cuenta de la redibujada y el puente de Wheaton, era una pavada del circuito. Entonces, la primera pregunta te dice a vos, la potencia que disipa R3. Bueno, la potencia que disipa R3, acá tenés R1, acá tenés R3, ¿sí? Acá tenés 3. Lo único que haces es, haces este paralelo y sumás 3 resistencias en serie directamente, Carolina. Imagino yo que una vez que hiciste eso, ya está, ¿no? Calculás la corriente del circuito, que es una corriente serie, y de acá la potencia la podés calcular como I al cuadrado por R3. Bárbaro, profe, gracias. De nada. La segunda es la carga de cada capacitor. Acá, una vez que ustedes hicieron esto, lo que hay que hacer es calcular las diferencias de potencial dentro del circuito, ¿sí? Y para eso hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Para este capacitor lo que podés hacer es, bueno, hay que dibujar todas las diferencias de potencial en cada una de todas las resistencias. Entonces, si ustedes lo miran acá, esto es más, este es menos, ¿sí? Si ustedes hacen la circulación en estos elementos, acá tengo más y menos, y acá tengo más y menos. Imagino yo que a todos les deben haber quedado así las polaridades. Y entonces, lo que hay que hacer es ir, yo agarro y hago uno, pero en el otro lo pueden hacer. Recuerden que en esta rama no tienen corriente. Entonces, separan en una de las patas del capacitor, en la que ustedes quieran, y llegan hasta la otra pata del capacitor, ¿sí? Y van sumando y restando las diferencias de potencial. Si yo llamo a este elemento A, ¿sí? Y a este elemento B, ¿sí? Parto desde el potencial de A, y lo que hago es voy sumando y restando todas las diferencias de potencial. Me quedaría menos la tensión E2 porque es una caída de potencial. Me quedaría más la caída de tensión en R3, o sea, más R3 por la corriente de mi circuito que yo tengo ahí, que es la corriente total. No tengo nada, no tengo nada. Acá en R2 no hay caída de potencial porque no hay corriente, y una vez que yo hice esto, llegué hasta el potencial del elemento B. Y si yo quiero calcular la tensión de mi capacitor, la tensión del capacitor es B sub B menos la tensión de mi elemento A, y esto es básicamente menos E sub 2,
¿sí? Más R3 por I. Después pueden hacer la otra del capacitor. Una vez que ustedes hacen esto, pueden calcular la carga del capacitor porque tienen la tensión y tienen su capacidad. Recuerden que la carga del capacitor es la tensión multiplicado por su capacidad. ¿Correcto? Y después, me olvidé la pregunta. Ariana, me había preguntado cómo hacemos para calcular el tiempo de carga del capacitor. ¿Correcto? Sí. Lo que vos tenés lo que vos podrías hacer básicamente dentro de esto es pensar que toda tu rama o todo tu capacitor en la parte transitoria, ¿sí? Es analizar solamente la rama del capacitor. ¿Sí? Entonces, vos en la rama del capacitor tenés una fuente de tensión, tenés el capacitor y después tenés solamente una resistencia. ¿Correcto? Y entonces esto va a ser tu transitorio RC directamente. ¿Sí? Entonces, cuando vos estés trabajando en un transitorio RC, ¿sí? Lo que va a hacer que te demore el tiempo de carga o no, es los parámetros serie de esta rama. ¿Sí? Entonces, si uno sabe que tau del capacitor es R por C, ¿sí? Para este caso en particular sería la resistencia R2 por la capacidad C sub 2. Y nosotros lo que sabemos es que el transitorio de cualquier tipo de elemento, voy a escribir transitorio, para que no, son dos cosas diferentes. El transitorio dura 5 veces la constante de tiempo tau. ¿Sí? Porque esto es una curva, ¿sí? Que si uno la mira se va cargando así, y en la primera curva se carga el 63%, ¿sí? O sea, este punto que vos tenés acá es el 63% de la carga, eso tiene que ver con lo que vale 1 sobre E directamente, y entonces después en la siguiente curva se carga el 60%, en el siguiente tau se carga el 63% de lo que falta, pero si vos considerás que pasaron 5 constantes ya de tiempo, el 63 más el 63 de lo que falta, más el 63 de lo que falta, más eso 2 veces más, hace que ya el 99,9% de tu capacitor haya estado cargado, ¿sí? Directamente. Y la fórmula, profe, que se usa es esta que dice Q en función de tiempo es igual a, creo que la carga inicial, entre paréntesis, 1 menos E a la menos T sobre... No, esta. QTT es la carga final de tu capacitor, ¿sí? Sí. Por 1 menos E elevado a la menos T sobre tau. Lo que vos usaste o describiste recién era la de la descarga nomás. Esta es la de carga. Perfecto. Profe, pregunta. En este caso, Si vos agarrás y haces esta cuenta así, sí, ¿no? Y acá te quedaría, a ver si 1 menos, espera que acá necesito poner un por ciento por E, y acá, a ver cómo lo puedo hacer. Acá me quedaría menos 5 sobre, porque si lo aplicás a esto, 5 tau dividido tau, te queda 5 dividido 1, ¿sí? A ver si nos da esto el número. ¿No es? 0,9932 te queda cargado, en 5 veces la constante de tiempo. ¿Se entiende? O sea, es una aproximación, pero en 5 constantes de tiempo ya estás cometiendo un error de menos de un 1%. claro. Está bien, o sea, nosotros ahí, bueno, vamos reemplazando la carga inicial sería la que calculé antes del capacitor. Esa es la final. La final, perdón, sí. La final es cuando Perfecto, ya y después el transitorio. está todo cargado, claro. Y después, bueno, está bien, de ahí despejo la T de tiempo, está bien. De ahí podés hacerlo si querés. O podés simplemente calcular si el transitorio termina en 5 veces tau, 5 por tau y listo. Ok.
¿Había alguno de ustedes que quería decir algo? Que justito iba a Genaro, ¿puede ser? La voz que escuché. Sí, sí. No, quería preguntar, en este caso, ¿podrás subir un poco a la malla? La que tiene C2. En este caso, ¿qué querías preguntar? Sí. ¿Solo R2 se tiene en cuenta? Solamente R2. ¿Eso por qué sería? O sea, es una forma que vos podés hacer una... En verdad es un poco más complejo, pero lo que vos podés hacer es vos podrías calcular del transitorio final, vos podrías calcular esta tensión entre estos dos puntos externos de la rama R2, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces, uno lo que podría encontrar, ¿sí? Y te remonto acá a lo que Carlos te enseñó, que se llama el equivalente de Thevenin, porque hiciste electro este año, ¿estamos en lo correcto? Entonces, vos podrías encontrar un circuito equivalente que sea esa tensión de ese circuito de Thevenin, ¿sí? Y después el comportamiento de tu circuito entre estos dos terminales. Entonces vos tendrías la tensión de Thevenin, después luego tendrías la resistencia R2, después tendrías, si lo estoy siguiendo así, la tensión en la polaridad inversa, ¿sí? Que sería esta tensión que tenés en esa rama, y después el capacitor, ¿correcto? Y podrías encontrar este circuito que te está representando a vos el comportamiento de tu rama R2 directamente, de tu rama donde tenés el capacitor C2. Entonces, esto es casi un circuito RC serie. Lo último que después podrías hacer vos acá es, si esta es la FEM2, vos podrías calcular y hacer una simplificación más de tu circuito, en donde te das cuenta que estas dos fuentes de tensión están en polaridad inversa, y entonces podrías encontrar la tensión del capacitor directamente como la resta de esas dos, de esas dos tensiones, y directamente trabajar ya con el circuito más simplificado que tenés, que es la tensión del capacitor y el parámetro R2 y el parámetro C2. No sé si se entendió, es algo un poquito más complejo que lo que estamos acostumbrados a ver, pero es hacer una simplificación del comportamiento del circuito. Ajá. Ok. Está bien. O sea, solo en este caso. Claro. Listo. Solo en Claro, casos donde el capacitor está en circuitos complejos. Ok, está bien. Complejo, o sea, sería así. Claro. Perdón, no, al final no cursé electro. Estoy medio perdido por eso. No pasa nada, no pasa nada. No. Está bien. ¿Complejo sería entonces? Donde tu capacitor tiene una rama serie, ¿sí? Donde tiene su propia resistencia. Ah, ok, listo. Ese profe. Y bueno, aprovecho a preguntar bueno, también es sobre corriente. En un ejercicio me dice que hay dos conductores, me imagino que dos alambres, puede ser, que son... ¿Es de un no, en particular? perdón, ¿cómo? ¿Es de un cuestionario en particular? La pregunta. No, es de un parcial. Ok. Es el 2-2 del 2017. El último, el 6. Ahí está. Sí, no es. Sí. ¿Qué serían corrientes antiparalelas? Una corriente en un sentido y una corriente en el otro sentido. Hoy vimos el problema en donde las corrientes eran paralelas. Sí, viste el de magnetoestática que estuvimos haciendo con Santi, con el resto de los chicos, con todos en verdad, ¿no? Pero que Santiago hizo las preguntas. Paralelas es que las dos corrientes están en la misma dirección y el mismo sentido, y antiparalelas es que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Ah, ok. Está bien.
Genial, gracias. De nada. En ese punto, profe, la correcta sería la primera. Ni lo leí, déjame leerlo. Ah, perdón, O sea, me hacen una pregunta, ¿no? perdón. Pasa nada, dice, teniendo en cuenta la siguiente afirmación, la fuerza magnética no cambia el momento cinético, velocidad de una partícula, ¿correcto? Eso es cierto, ¿o no? ¿Cómo es la fuerza magnética con respecto a la velocidad? No me van a asesinarlos de vuelta. Perpendicular. Claro, es perpendicular, ¿no? Entonces nunca acelera o desacelera linealmente una partícula. Entonces dice, una de las siguientes afirmaciones se desprende de esto. La sumatoria de las fuerzas en una espira cerrada inmersa en un campo magnético constante es siempre cero. La sumatoria de todos los momentos torsores en una espira cerrada inmersa en un campo magnético constante es siempre cero. ¿Sí? Esa es falsa directamente porque el momento te queda siempre, si vos analizás la ecuación de la espira, siempre te aparece un momento torsor, siempre que vos tengas una espira y una corriente cerrada, siempre y cuando el ángulo no sea siempre que el ángulo no sea 0 grados entre el campo magnético y el momento dipolar magnético de la espira, ¿no? Dos conductores que transportan corrientes eléctricas paralelas se atraen, esta es una de las, esta es correcta, dos conductores que transportan corrientes paralelas se atraen y dos conductores que transportan corrientes antiparalelas se repelen. Para mí la correcta es esta, dos conductores que transportan corrientes eléctricas paralelas se atraen. Sí o sí, lo vimos en el caso de hoy. Y entonces dice, la sumatoria de fuerzas en una espira cerrada inmersa en un campo magnético constante es siempre cero. No, a ver, ¿es siempre cero? No es siempre cero. Imaginaría yo que eso es lo que es falseable. Ah, está bien. No, porque habíamos tratado de hacerlo y dibujábamos formas cerradas y nos parecía que sí, siempre las fuerzas se anulaban. Entonces pensamos que era esa, pero Estoy pensando. genial. La sumatoria de fuerzas en una espira cerrada inmersa en un campo magnético constante es siempre cero. Capaz que está en lo de es siempre cero y capaz que hay alguna construcción. Tendría que pensarlo y analizarlo con más. Claro, capaz viene por ahí porque en algún caso podría llegar a no ser cero. Ah, capaz si tiene forma irregular. Claro. Ajá. Sí o no, habría que buscar a ver si en el Szymanski dice, porque capaz que es una de las, capaz que era entonces una de las siguientes afirmaciones, que se desprende de esto. Claro, en realidad puede ser verdadera otra, Que pero pueden no ser tiene nada que verdaderas ver. dos, pero no se desprende de Claro, la primera. ¿No? ese es el Entonces, tema, me parece. las dos que son correctas, para mí es la primera y la tercera son afirmaciones correctas. ¿Sí? Porque para mí la sumatoria de fuerza en una espira cerrada, inmersa en un campo magnético constante, para mí es siempre cero. Si agarran el Szymanski volumen 2, seguramente ahí está. Yo creería que sí. A ver si lo tengo en mis carpetas, en alguna de mis carpetas. Aula virtual, física exámenes. A ver si tengo acá el CIARS. Creo que en la resolución decía la 936, la página. Esto es el CIARS, será el volumen 2. Solutions. No, pero 936, pero no. Mechanics Waves, Electromagnetism, Magnetic Fields and Magnetic Forces. Esto debería ser Magnetic Force, Torque. Esto es el torque. Para mí esto, el Magnetic Torque, porque debería ser cero, sí o sí. ¿Y en qué parte estaría? Acá. Acá. The net force, ahí está. The net force on a current loop on in a uniform magnetic field is zero, however the torque is not general zero. O sea, la fuerza neta en una espira
¿sí? En un campo magnético uniforme es 0, sí o sí. Pero entonces lo que debe ser es que no es derivable, ¿sí? De la anterior. ¿Qué decía de la resolución, entonces? No, la resolución no marcaba cuál era la correcta. A mí me daba la sensación que la primera es correcta y sí tiene más que ver con la de la velocidad. Sí, me da la sensación que sí, porque son las fuerzas sobre los protones de la corriente eléctrica, ¿no? Los que te generarían fuerzas, y lo otro no es un loop cerrado, me da la sensación. Dos conductores que transportan corrientes eléctricas paralelas no es una. No es una espira cerrada como para poder pensarlo de esa forma. En Perfecto. cambio, la trayectoria cerrada es básicamente la primera. Me da la sensación que la primera es más correcta que la otra. ¿No? Porque la Perfecto, primera sí, sí, sí se desprende de la afirmación. tal cual. Sí. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Vamos a tomar asistencia, que ya llevamos 1 hora y media de clases, y los que quieran, ya después de esto, recuerden nombre, apellido y legajo. Gracias, chicos. Profe, al final, ¿el parcial queda para el viernes? Queda para el viernes, sí. Hubo una objeción parcial y alguien que tomó otra decisión, de que tenía ya dos parciales el día. Él tenía un parcial un día, no importa, alguien tenía un parcial un día el miércoles y tenía un parcial el viernes y no podía rendirlo el viernes. Y le movimos, o sea, él va a rendir, cuando rindan los recuperatorios, rendirá su primer parcial directamente y se va a concentrar en rendir 2 materias que tiene que rendir recuperatorios también, porque era lo que no podía era rendir el viernes. Pero es lo único nomás, así que va a quedar el viernes. Mañana mando un correo, o hoy mando a la noche un correo electrónico. Buenísimo, profe, gracias. Buenísimo, profe. Pero, Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿no? En la facu. no, mañana en la facu. El segundo parcial sí va a ser inamovible porque es un día viernes directamente, eso ya Claro, sí, sí. más complejo. Perfecto. Podría ser un sábado, pero. Profe, Sí, una pregunta. ¿Hay posibilidad de que se extienda la unidad de magnetismo para el jueves, entonces, si se pasa el parcial? sí, podría haber. Yo preferiría ya que igual que la tengan cerrada el miércoles y ya el jueves se lo tomen como un día de solamente hacer finales, ejercicios potentes directamente. No, sí, obvio, es la idea, pero ponerle para hacer el segundo intento, quizá que no nos quedan las 12 horas, Claro. o bueno, o dar el cuestionario final. Bueno, lo voy a pensar. Probable que sí. Pero yo porque quería ya cerrar las notas y no estar corriendo el mismo día viernes, ¿no? Porque si lo extiendo, esas notas me van a quedar más tarde. Bueno, Ok. mañana, alguno que tenga alguna duda, si no, que resolver. ¿Final? ¿Alguna cosa más? Listo, profe. Hasta mañana, entonces. O mañana, Muchas bien. gracias. Profe, Sí, Carolina. tenía una duda, pero no es de ningún ejercicio ni nada. Mi pregunta es, el tema de usar ecuaciones en el parcial, No, ¿vamos a poder tener anotado algo? No. no, absolutamente nada. No son las reglas de los finales y es No, una sí, del sí. departamento de física. A lo sumo, Profe, ¿y tabla de integrales? sí, una Esos tabla de tampoco. integrales, sí. Si alguno Ok. quiere, si quieren ser masoquistas con eso, sí. A lo sumo, si alguno no recuerda algún principio fundamental, me dice, che, Julián, no me acuerdo. Los principios fundamentales no deberían o sea, fíjense que yo siempre parto de las ecuaciones madre, la ley de Gauss, todas esas ecuaciones y después voy particularizando en la situación en la que me encuentre. Entonces, eso es lo que intento yo de que ustedes hagan, ¿sí? Dentro de sus problemas. Entonces, eso es lo que trato de que hagan. Y, profe, las ecuaciones como en los problemas, hay unos problemas de los cuestionarios, como el que hicimos, que ponele, que cuando es una figura, cambia la ecuación ay, no me sale el nombre, del campo magnético y demás, eso cambia, depende de cómo es la figura, esas tampoco.
vos deberías poder resolver y partir de la ecuación o de Ampère, o de la ecuación de Biot-Savart, o de la ecuación de Gauss, o de la ecuación de Sí. Coulomb diferencial y particularizarla. Buenísimo. O Bueno, sea, la gracias, tendríamos que profe. demostrar. Si Claro, la vamos a usar. si la vas a Ok. usar, partís desde un principio general, como es la ley de Gauss, la ley de Coulomb. Fíjense que yo en todos los problemas que fui resolviendo, siempre hice eso. Nunca saqué ninguna ecuación de la galera, jamás. Así que, nada, es eso. Profe, dos preguntas nada más, pero son administrativas. Número uno, en el parcial, ¿sí o sí tenemos que poner todas las unidades o podemos poner la unidad a lo último, por ejemplo? Pueden poner la unidad a lo último, pero recuerden que trabajar con unidades les ayuda a ustedes a poder encontrar algún error, ¿no? El caso de hoy de Tomás es un ejercicio, algo clásico, ¿no? Confundirse en alguna unidad de la geometría, y si vos estás trabajando con unidades, eso es algo que lo puedes detectar. Si no estás trabajando con unidades, listo, te lo llevaste a marzo. En verdad no a marzo, al resto del año, porque estamos en marzo ahora. Sí, y la segunda pregunta es, según el cronograma, lo que vi en los recuperatorios está recuperatorio 1, recuperatorio 2, recuperatorio 1, recuperatorio 2. ¿Qué sería? Tipo, primero los recuperatorios del primer parcial y después los del segundo, No. o... Recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo parcial, eso lunes, martes, y después jueves y viernes, recuperatorio del primero y recuperatorio del segundo. Ok, ok, listo, eso, gracias. De nada. ¿Alguna cosa más? Buenas, profe. Yo no llegué a mandar ¿cómo se llama? La revisión entre pares de la unidad 4. Lo mismo que hablamos hoy con alguien más. Sí, sí, ¿lo mando por mensaje directo? No, no lo puedo, no tengo forma en Moodle de subírselas a ustedes, chicos. La unidad está, la unidad, la actividad esa no está entregada, cuenta como eso. Está bien. ¿Listo? Sí, sí, nos vemos. Genial. Bueno, nos vemos, profe. Chao, chicos. Hasta luego.